¿Cómo no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros de entrada? Instalar el SSH Pass, que es una herramienta que nosotros necesitamos acá abajo en el código para poder escribir un password dentro de un archivo SH que nosotros vamos a hacer. Y lo único que necesitamos hacer en cada uno de los servidores es generar una llave de SSH de tipo privado y tipo pública. La pública es la que vamos a compartir con el equipo remoto con este comando. Entonces nosotros tenemos los dos equipos aquí, SCP y SCP clonar. Estos son unos equipos, unos Linux que tenemos de ejemplo para hacer esa actividad. Los tengo los adaptadores como adaptador puente, los dos que van a interactuar dentro de la red. Entonces aquí en red yo tengo los dos adaptadores operando de modo puente. Voy a iniciar la primera máquina virtual y la segunda también. Entonces, ya están iniciados los dos equipos. En los dos equipos ya está instalado el SSH Password, de tal forma que no necesito instalarlo nuevamente. Lo único que sí necesito es crear un usuario nuevo en ambos servidores para hacer la actividad. Entonces, voy a crear un usuario nuevo con el usuario root. Add user, vamos a poner ejemplo SCP. Debian la contraseña, Debian la contraseña y a todo le damos enter. Ya está creado en el servidor principal cuando menos, y me voy a ir al servidor secundario a crear un usuario que se llame ejemplo SCP. Bueno, add user ejemplo SCP. Entonces ya creé yo los dos usuarios en cada servidor, pero necesito saber las IPs de los servidores cuando menos para hacer todo desde el PuTTY. Entonces la IP del servidor, el segundo servidor, es la 10.161 y la del primer servidor $10.157. Entonces desde la terminal me conecto al primer servidor, SSH ejemplo SCP arroba 192.168.10.157. Bueno, ahí está Debian y ya estoy, ¿no? Dentro del equipo, cuando menos el primer equipo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? También conectarme al otro. Entonces el otro equipo SSH ejemplo SCP arroba, ¿cuál dirección IP dijimos que tenía? La 100. Las 161. Entonces, con IPADR ya estamos dentro del servidor en el que nosotros queremos trabajar. Y aquí estamos en la otra IP. Entonces, este es un servidor y el otro pues está del otro lado del mundo, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Instalar el SSH Password, ya está instalado. Entonces, apt install SSH passwd es lo que nos pide que instalemos. Ya está
instalado. Bueno, no me deja porque no estoy como el superusuario. Entonces con sudo ya le pongo yo el, bueno, ejemplo, SCP pues no es un usuario que puede ejecutar el sudo, pero ya está instalado el SSH password. Entonces lo que deben hacer ustedes es generar la llave privada y pública para ese usuario, cuando menos en el local. Entonces SSH keygen, se está generando la llave, no le ponemos ningún nombre adicional, la dejamos por defecto, ni no le dejamos ningún password. Si quisiéramos ponerle un password extra nosotros para mayor seguridad, aquí se lo ponen ustedes, para cuando la transporten del otro lado se escriba el password para que puedan acceder. Bueno, le vamos a dar aquí enter sin password, sin nuevo password, y acá nos generó la llave. Entonces esta llave ya está generada en el servidor, cuando menos en el 157. En el 161 le vamos a decir SSH keygen y le damos enter, lo dejamos en blanco. Posiblemente se parezcan, pero no van a ser las mismas, vean. Algo así se parecen, pero no son las mismas. ¿Qué es lo que sirve? Que debemos de transportar esta llave hacia el equipo remoto que queremos nosotros que caiga la llave. Entonces, esta línea, la que es SSH copy ID, va a copiar un archivo y que va a estar dentro del usuario local y va a ser el archivo idrsa.pub y lo vamos a poner en el equipo remoto. ¿Cuál es el equipo remoto? El 10.161, el que tenemos del otro lado. Aquí está. A este equipo le vamos a dar permisos para que se conecte con esa llave. Entonces le damos enter y ponemos el usuario, la contraseña del usuario que el cual queremos que se conecte hacia nosotros. Por acá nos pide el password y la contraseña es Debian del usuario remoto. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar cuando yo me quiera conectar por SSH a la 192, 168, 10, 161? ¿Qué tiene que pasar? Si le pongo arroba, ejemplo, SCP, ¿qué hizo? No me pidió el password, ¿verdad? Bueno, entonces, no me pidió password, ya funciona. ¿Y qué es lo que tengo que hacer del otro lado? Debo de hacer lo mismo, debo de pegar cuando menos esta llave y lanzarla al 157, que es el equipo que está del otro lado. El 157. Le doy enter, le digo yes y pongo el password que es Debian. Entonces, aquí cuando yo escriba SSH arroba, bueno, ejemplo, SCP arroba 192, 168, 10, 157, no me va a pedir contraseña. Incluso cuando yo le quite la arroba y le diga que se va a conectar al equipo remoto, él ya va a reconocer que se va a conectar por medio de ese usuario porque ya tiene autorización dentro del servidor. Ah, no se lo sabían. Entonces, para eso es esto. Entonces, supongásemos que acá dentro de este servidor nosotros tenemos archivos que queramos respaldar. Aquí abajo hay un script. Ese script es el final, el que ya está corregido. Este script es el que está ya listo para operar. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a crear un archivo dentro del primer servidor y
dentro de cualquier usuario, ahí vamos a, bueno, de cualquier directorio lo vamos a crear, nano scp.sh, le vamos a poner como ejemplo. Entonces yo lanzo lo que traigo en el portapapeles, pero va a haber información que voy a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque la dirección IP del servidor no es la 1.11, sino la 10.161, a la cual quiero que se pase la información, y van a estar dentro de la carpeta del usuario ejemplo SCP. Es lo que voy a cambiar ahorita. Bueno, donde le cambié el IP, siempre se me pasa cambiarle el usuario. Ejemplo SCP. Y aquí arriba también vamos a cambiar. Entonces aquí va a ser ejemplo SCP, y aquí se va a ir a la 10.161 y va a ser el usuario ejemplo SCP. Y ahí está. Aquí le vamos a poner phpMyAdmin. Listo, es todo lo que tenemos que cambiar en el archivo. ¿Y qué es lo que va a hacer este archivo? Va a transportar la información de un lado a otro. Guardamos los cambios, no salimos y le decimos bash. Vean, acá de este lado ls-al, pues no tenemos de momento nada. Le voy a decir yo bash scp.sh. Me está comprimiendo lo que tiene dentro del directorio. Entonces nos dice que no puede cargar algo que está en ejemplo SCP en backups. Bueno, este es un error, porque hacia el servidor remoto no hay una carpeta en el servidor remoto, perdón, exit, en el servidor remoto no hay una carpeta que se llame backups. Entonces vamos a crearla, mkdir backups. Ya la creamos y a nosotros nos marcó error. Le voy a decir ls-al backups. Ahí ya tengo un archivo, pero lo que va a hacer, me va a copiar el segundo archivo cuando yo ejecute el bash. Ahí está. Ya terminó, ya no me marcó error. Aquí me dice no se puede acceder a Debian. En el archivo SCP, por ahí tengo un usuario mal. Aquí miren, ¿qué usuario tengo mal aquí? ¿Qué debe de ser? Ejemplo SCP, ¿sí o no? Entonces es lo que me estaba marcando él ahorita, que me estaba desplegando que no podía tener acceso a ese usuario. Entonces acá dice Debian. Entonces aquí debería de ser ejemplo SCP. ¿Dónde? Aquí está, mira. Ya no aparece en ningún otro lado. Control X, yes, Enter. Y le decimos bash scp. Entonces, ya. Entonces, aquí ya transportó información hacia el servidor remoto. Si yo le digo ls-al backups, aquí ya tengo yo los archivos que tengo del otro lado.
Si yo quisiera descargar un archivo pesado o algún archivo que pues represente pues mejor, algo mejor para mí, pues ya descargamos algo de por acá de la carpeta talleres. Cualquier cosa vamos a descargar. Vamos a descargar rapidito el GNS3, el instalador. ¿Dónde está? Este le vamos a decir copiar dirección y lo vamos a dejar acá en la carpeta de backups. Le vamos a decir wget que capture ese archivo. Entonces, cuando yo ejecute el bash sspsh, ya va a tardar un poquito más porque va a comprimir el archivo que es .exe. Se fijaron, tardó un poco más. Iniciando la subida del archivo al servidor, ya terminó. ¿Cuánto tardó? Tardó unos segundos más. De tal forma que cuando yo le haga ls-al la carpeta backups, ¿qué es lo que me tiene que decir? Que hay un archivo cuando menos un poquito más grande, ¿verdad? Entonces ya me comprimió el archivo que yo quería que me transportara hacia el otro lado. Entonces rm-r backups del servidor remoto. Ejecutamos otra vez el archivo. ¿Qué hace? Comprime y sube hacia el otro lado los archivos que nosotros tenemos. Aquí no me muestra la información de la carpeta y no copió nada. ¿Por qué? Perdón. No existe el archivo. ¿Qué es lo que tenemos? La carpeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crearla. Porque si no existe la carpeta, no va a transportar la información que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, la acabo de crear la carpeta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está subiendo los archivos al servidor. ¿Y qué es lo que subió? El último archivo creado. Eso es lo que hace el script. Va y verifica el último archivo creado porque a él no le importan los demás archivos. Y yo verifico con una rutina la creación del archivo y comparo ese archivo con los demás archivos que están dentro del directorio. Entonces es parte esto de la automatización de los procesos que podemos tener o que podemos realizar nosotros en los diferentes sistemas. En este caso está hecho en Debian. Automatización ya la han hecho en Linux. Ya empezaron a crear sus listas de acceso para denegar ciertas direcciones IP o ciertos servicios o el uso de ciertos protocolos dentro de MikroTik. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí o no? Imelda.